Bueno, ancho. Mencioné que ancho es importante para productividad y es importante para seguridad. Aquí tenemos un dibujo o una foto que nos indica el ancho. La flecha que es amarilla o naranja aquí es una distancia entre los camiones. ¿Qué piensan? ¿Es ancho suficiente? ¿Es más grande que necesitamos? Bueno, verdad es que esto sería un ancho suficiente para 3 vías en esta carretera aquí. Normalmente, en referencia al esquema que tenemos al tope, lado derecho, queremos tener espaciamiento entre los dos camiones que equivale la mitad de ancho del camión mismo. Si tenemos un camión que tiene ancho de 12 pies, queremos tener 6 pies libres al lado del camión y 6 pies libres al otro lado del camión. Si tenemos una vía en la carretera, el ancho de esta vía sería tipo con el camión de 12 pies, 24 pies. El camión, 12 pies, 6 pies aquí, 6 pies aquí, nos da 24 pies. Si tenemos 2 camiones, el mismo, 6, 12, 6, pero ahora tenemos 12 y 6. Tenemos 24 y 2 a 36 y 6, 42. Si tenemos 3 vías, lane aquí en el dibujo, dice vía. Si tenemos 3 vías, sería 60 pies. Si tenemos 4 vías, sería 76 pies. Esto es una consideración principal de cuál podemos evaluar el ancho, porque este ancho siempre lo debemos escoger dependiendo de la situación de la mina. Yo diría como una guía general, este sirve bien. Si esto es el caso, esta vía que podemos ver en el dibujo aquí, en la foto aquí, es más ancha que esta. La verdad es que ella fue diseñada para 3 vías. La tercera en el centro serviría para equipos más lentos que salen de o a Tajo. Una otra cosa, en las curvas, el ancho de vía debe ser más grande. Esto depende del diseño del camión y la idea la explica el esquema que tenemos al lado derecho por abajo. Sí, en las curvas el ancho debe ser más grande por razón de que se reduce o que se incrementa el ancho del camión por razón que gira de un lado al otro. Aquí tengo 2 o 3 otras cosas que no se relacionan al diseño de las vías, pero son importantes. Como ven, el camión vacío aquí trae un poco de material, que es decir que este camión no se vació bien. Es decir, que el diseño o el tipo o manera en que está importante el material aquí crea problemas. Por otro lado, el camión lleno al lado izquierdo parece que tiene más material que podría traer. ¿Por qué más? Porque vamos a tener un poco de material que va a bajarse cuando sube el pendiente por la parte trasera. Este material se quedará en la vía y va a dañar los neumáticos de otros camiones. Aquí claramente vamos a necesitar un equipo de limpieza, mototraías o motoniveladoras que nos van a remover este desecho. Bueno, aquí tengo un esquema de señores de Komatsu, que es un producente grande de camiones, que también identifica cómo vamos a definir el ancho de las vías y tiene todos los elementos sobre los cuales hablaba. Aquí tenemos una recomendación, una guía de señores de Caterpillar, que es casi lo mismo como señores de Komatsu, que sigue las recomendaciones que les di al principio de esta parte. Pendiente transversal. Cada vía debe tener un poco de pendiente. Hablando sobre botaderas, hablábamos mucho sobre agua. Aquí, si hay lluvia, vamos a tener agua también. Si hay la vía plana, agua va a acumularse, va a dejarse sobre la superficie y va a destruir la superficie de la vía. Por esto siempre necesitamos un poco de pendiente, tipo 2% lateral, que permite drenaje de agua de lluvias a lados de la vía, donde ponemos las franjas o algunas cosas que nos permiten recoger esta agua y mandarla donde la queremos tener.
Claramente, si estamos en el pendiente, en la rampa, esta inclinación lateral puede ser más pequeña. Si tenemos en área plana, esta inclinación debe ser más grande. También si estamos en área donde hay muchas lluvias, estos pendientes deben ser más grandes, y si estamos en áreas donde hay muy poco lluvias, estos pendientes no necesitan ser tan fuertes. Aquí tengo una diapositiva con recomendaciones. Estas recomendaciones son de una mina en PNG, que es Papua New Guinea, donde tienen muchas lluvias. Que haya preocupación con control de agua es muy importante. Ya desarrollaron el sentido, pienso yo, que el agua es el enemigo de nosotros. Sí, el agua es el enemigo, y por esto debemos controlarla. Típica inclinación sería no se puede construir, pero digamos 2%, y normalmente, dependiendo del ancho del camino, vamos a crear pendientes de este tipo, pero a veces en las curvas seguramente vamos a tener el pendiente de este tipo, y esto depende de la situación local. Ahora, peralte. ¿Qué es el peralte? En las curvas queremos tener un peralte que nos balancea las fuerzas un poco, que empujan este camión afuera en el camino, resultan de velocidad. Si lo ponemos, generamos una fuerza que nos empuja el camión al centro, que se opone a las fuerzas que empujan el camión afuera, y con esto nos permite viajar con la velocidad más alta. Aquí tengo un gráfico de Caterpillar que nos dice que, dependiendo del radio de la curva, qué sería la velocidad de camión permisible si tenemos peralte o si no lo tenemos. Si no tenemos peralte, es la curva número 1. Si tenemos un peralte relativamente suave, es la curva número 2. Y tenemos peralte fuerte, es la curva número 3. Como ven, el incremento de velocidad en las curvas puede ser significante. Es decir, que el tiempo de ciclo puede bajarse significativamente si incluimos estos peraltes. Aquí en la próxima diapositiva, que viene también de Caterpillar, tengo un poco más información. Bueno, en este caso es la vista, es la foto, es una información. Claramente lo que tengo aquí es no vamos a poner tan mucho peralte. Aquí hablamos sobre algunos 4, 5, 6 grados. Aquí el número de cambios de transmisión o saltos de transmisión es importante para la vida. La transmisión tiene una vida de algunos miles de estos saltos, y si debemos bajar la velocidad significativamente, claramente debemos cambiar estas velocidades, debemos tener mucho más saltos de transmisión. En la diapositiva aquí tenemos una explicación que pasa si se lo hace. Suficiente decir que si debemos bajar la velocidad mucho, tenemos mucho más saltos de transmisión y se corta la vida de transmisión. Esta es una de las razones por que construimos los peraltes en las vías, en las curvas. Aquí la próxima diapositiva es una confirmación, indica dónde se usa torque converter y permite estimar cuántos saltos de transmisión va a tener dependiendo del peralte y dependiendo de distancia. Bueno, siguiendo, hablamos sobre el diseño de las curvas. Ya sabemos que vamos a tener peralte. Esta diapositiva aquí les da un método de calificar qué grande peralte necesitan, o por otro lado, qué podría ser el radio de la curva para un peralte definido. Claramente va a depender de velocidad, va a depender, claramente hay una relación entre velocidad, entre peralte y entre radio de curva. Y como le digo, esta diapositiva explica esta relación. Aquí la calidad de esta diapositiva no es tan buena, pero es un concepto muy importante. Este concepto se aplica en varias áreas de minería, incluyendo minería subterránea y minería de superficie. En inglés lo llamamos
Stopping distance es distancia que se necesita para parar el camión, y sight distance, que es distancia a que podemos ver y distancia a que podemos parar el camión. Si tenemos un camión grande con algunos cientos de toneladas de carga, claramente necesitamos algunos metros para pararlo. No lo podemos parar inmediatamente el punto. Puede ser que vamos a necesitar 100 metros, puede ser que vamos a necesitar 150 metros, o puede ser que vamos a necesitar 60 metros para pararlo. En caso de camiones y diseño de las vías, siempre necesitamos ser seguros, distancia a que podemos ver, a que el chofer puede ver, operador que también puede ver, es más grande que distancia que necesita para parar el camión. En diseño de curvas, primero de todo debemos definir la distancia a que puede ver el operador, y después debemos, primero de todo, diseñar de curva, o segundo de todo, debemos poner un límite de velocidad para que la velocidad de camión es más pequeña, para que la distancia de parar de camión es más baja. Claro que distancia de parar el camión va a depender de velocidad de camión. Hay 2 o 3 factores que podemos manejar aquí. Un factor es velocidad de camión, un otro factor es radio de la curva, y el tercer es distancia de parar. Distancia que se necesita para parar el camión debe siempre ser más corta que la distancia que podemos ver. Esto le indican los dibujos que tengo aquí a diapositiva siguiente. Al lado derecha tenemos una curva vertical. Camión sube por la rampa y después se baja de pendiente. Mira, mirando al dibujo al tope, si la distancia que se requiere para pararlo es como indicada aquí, y si tenemos un obstáculo al otro lado de la cima aquí, el operador, el chofer, no va a ver esta distancia en tiempo suficiente para que pueda parar el camión antes de chocar este obstáculo. ¿Qué necesito hacer en este caso? Necesito cortar el tope de esta colina encima para que la distancia que puedo ver se corta. Por otro lado, la otra opción sería bajar la velocidad del camión. Con los camiones grandes la visibilidad es un problema. Vamos a hablar sobre esto cuando hablamos sobre seguridad. Pero por lo general, curvas verticales, siempre debo ver distancia más grande que distancia que necesito para parar el camión. Debo diseñar las vías en la manera que corresponde, o si no puedo hacerlo, debo limitar la velocidad del camión para que la distancia de pararse se corta. Lo mismo se aplica a curvas horizontales, que es la situación al lado izquierdo aquí, que tengo un talud y una curva que se va por la cuesta. Aquí también debo asegurarme que la distancia que necesito para parar el camión es menor de la distancia que puedo ver. Porque si tiene un camión que está roto y está estacionado al otro lado de la curva, si no lo puedo ver en tiempo suficiente para poder parar el camión, va a chocarlo y voy a causar un accidente. Esta es una regla que se usa en todos los aspectos de minería y también en cada aspecto del tráfico. La velocidad de transporte debe ser siempre tanta que puedo parar el vehículo que estoy operando en el tiempo suficiente para no chocar los obstáculos. Esta diapositiva aquí dice: distancia de visual debe ser mayor que distancia de frenado. Siempre, no excepciones. ¿Cómo le puedo manejar? Diseño de las vías. O si tengo estos zigzags y no puedo alcanzarlo, debo bajar la velocidad. Punto. Muy importante, uno de los puntos claves. Uno de los matres de las afirmaciones para el transporte minero. Bueno, ahora tenemos un punto muy importante. Hablábamos que resistencia a rodadura es uno de los determinantes a productividad de los camiones. Y hablamos también que queremos tener la productividad tan grande que posible, por simple razón que esto nos baja el costo de minería. Una manera u otra queremos asegurarnos
que resistencia a rodadura es tan pequeña que posible. Es decir, que la superficie de la vía es relativamente fuerte. Cuando hablamos sobre ciclos de trabajo, vamos a hablar sobre resistencia a rodaduras, o van a ver de qué depende, pero por lo general depende de resistencia de superficie de la vía a presión. Aquí tengo un diagrama que indica cómo se distribuye esta presión bajo las ruedas del camión. Como ven que la distribución tiene una forma de cono aquí, es decir, más grande la profundidad, menor la presión. Podemos tener una presión, digamos, 25.000 libras en este caso por una rueda. Este 25.000 libras se dividen por la área sobre el cual la rueda toca la tierra, pero por razón de cohesión, la área de contacto se incrementa cuando nos bajamos bajo la superficie y por el fin se baja a valores tan pequeños que no tiene mucha diferencia. Es decir, inmediatamente abajo de rueda voy a tener, digamos, para decir algo, 1.000 libras por una pie cuadrada. 3 o 4 pulgadas abajo voy a tener 500 libras por una pie cuadrada, y una pie abajo voy a tener, digamos, 100 libras por una pie cuadrada. Es decir, que en superficie debe tener resistencia tipo 1.000 libras por una pie cuadrada. El material que está algunas pulgadas abajo debe tener resistencia 500 libras por pie cuadrada. Y material que está a la profundidad de un pie debe tener 100 libras para una pie. Esto por razón de cohesión, y podemos asumir que es un ángulo de 45 grados que cuando nos bajamos incrementa la superficie de contacto y baja la presión que resulta del viaje del camión. Esto nos indica una parte a tope de esta diapositiva. Es decir, que el material a la superficie que usamos para la construcción de superficie de vía debe ser muy fuerte. Material que está un poco más abajo puede ser un poco más suave, y el material que está al fondo no necesita mucha resistencia, mucha más que normalmente. Si hay una roca dura como un base, bueno, estamos alright. Pero si hay un material relativamente blando, a veces podemos tener problemas. ¿Cómo definimos cómo construir qué tipos de materiales necesitamos? Estoy hablando que el material en la superficie debe siempre tener una resistencia alta. La resistencia de presión medimos usando un criterio CBR, que es California Bearing Ratio. Los de ustedes que son ingenieros civiles saben qué es. Como les digo, se hace una prueba en donde se empuja un pedazo de material en el material y se mide la resistencia del material. Lo normalmente medimos en porcentajes, que normalmente se usa cifra entre 0 a 100. El material que tenemos al tope queremos que siempre tiene más de 80. Y voy a devolver a esto un poco más en momentos algunos, pero 80 solo. Esto es material muy fuerte. Les recuerdo, hablábamos docenas de toneladas sobre una rueda. El tope de 6 pulgadas por 150 milímetros, 15 centímetros. Queremos siempre, para este tope de vía, necesitamos material muy fuerte. Este material es normalmente roca dura triturada, con el tamaño más o menos 2 pulgadas, no más, tamaño máximo 2 pulgadas, y con el espesor de 6 pulgadas. Son 150 milímetros, 50 milímetros máximo pedazo, roca fuerte, triturada. Lo ponemos por superficie. Eso nos da 80 resistencia a depresión. Roca triturada dura vale mucho plata, no queremos usar mucho más que necesitamos.
Si usamos roca triturada también nos ayuda porque nos incrementa la tracción. Vamos a hablar sobre tracción un poco, pero comprenden que esto es la fuerza que nos permite empujar a este camión, que nos permite viajar con el camión. También, si es roca triturada, no genera mucho polvo. O si es roca que se decompone con tiempo, claramente debemos reemplazar. Una de las maneras en que se hace mantenimiento de las vías es que si esta roca se decompone, ponemos una nueva capa de esta roca. 6 pulgadas, 150 milímetros, pedazos no más grandes de 50 milímetros. ¿Por qué? Porque no se puede crear una capa de material si las partículas de material son más grandes, son más de una tercera de espesor de capa. Bueno, California Bearing Ratio, CBR. Aquí tengo un gráfico que muestra el concepto que borró de los ingenieros civiles de minas. Al fondo tenemos descripción de material. Al tope tenemos números de este CBR. Como ven, tope al lado izquierdo, 80-100. 100 es material más fuerte posible, que sería la roca dura en cual no podemos empujar nada. 80 es el mínimo que queremos tener en la superficie de la vía. Abajo, crushed rock, es roca triturada, roca dura triturada, 80 y más. Mirando al lado izquierdo, CBR tipo 4 o 5 son arcillas, son arenas. CBR tipo 15 son material de gravías, material de este tipo. CBR tipo 30 40 son prácticamente rocas duras, pero no tan duras. Para construcción de las vías debemos escoger el material que nos sirve. Para este material debemos tener el valor de CBR, porque usando este gráfico ahora, si tenemos un material CBR y las curvas que tenemos aquí con estas cifras pequeñas, 100.000, 70, estas cifras son las fuerzas, los pesos sobre la rueda del camión. Una curva de 100.000 es una curva para el camión a cual el peso sobre una rueda es 100.000 libras, eso es en libras, es decir, más o menos 50 toneladas, 100.000 libras, sí, 50 toneladas, porque esto sería más o menos 50.000 kilos. Dependiendo de CBR, dependiendo de peso sobre la rueda, ahora al vertical, al lado izquierdo, tenemos dimensiones en pulgadas, 0, 10, 20, 30. Esto nos dice a qué profundidad bajo de superficie de la vía podemos poner este tipo de material. Ya sabemos, al tope, 6 pulgadas, material 80, CBR 80. Pero si tenemos material, por decir algo tipo 20, CBR 20, y si miramos a curva 100, 20 y curva 100, con este material lo podemos poner 13, 14 pulgadas bajo la superficie. Vamos a tener 6 pulgadas, aquí vamos a tener 14 pulgadas. Entre estas dos capas debemos poner el material que es más fuerte. Normalmente más fuerte el material, más costoso el material. Vamos a buscar materiales dependiendo de precios y construir la vía con material muy fuerte al tope y muy caro. Menos caro, más fuerte, menos caro, más fuerte, menos caro, más fuerte, hasta estamos en el fondo, en la base, que es la base, que es la tierra original. Si fuera roca dura, como digo, va a tener... Verdad es que si hay roca dura, normalmente ponemos una capa de 6 pulgadas de este material triturado y ya estamos listos. Pero si hay suelos, aquí debemos preocuparnos. Esto es como escogemos la base, la profundidad de la base. Lo escogemos basando sobre la resistencia a presión a los materiales que estamos usando para la construcción aquí. Mira, ¿por qué California Bearing Ratio? Porque en California construyeron muchas autopistas hace algunos 40, 50 años atrás o más. Y en este caso desarrollaron una ciencia que se relaciona al diseño de las carreteras y autopistas, y en este momento desarrollaron estas curvas.
Bueno, aquí tengo una diapositiva que nos indica efectos de resistencia de rodado a productividad, a tiempos de ciclo y pérdidas de productividad. Por ejemplo, si tenemos una resistencia a rodadura tipo 2%, es decir, superficie de la vía muy fuerte y suficiente espesor de la base, esto es una evaluación que se hizo en una mina. Puede caminar con 8.6 millas por hora, con un ciclo de 8,62 minutos y con producción de 1.188.000 toneladas por año, con el costo de 45 centavos por tonelada. Por otro lado, si resistencia a rodadura se incrementa a 9%, la velocidad se baja a 6,2 millas por hora. El tiempo de ciclo, se incrementa a 11.32 y el costo sube a casi 60 centavos. Esto es incremento significativo de costo, so claramente debemos cuidarnos. Vale la pena construir la vía que nos puede bajar este costo. Bueno, hay dos referencias. Primero de todo es el Handbook, de Mining Engineering Handbook, que les recomendé al principio de esta clase. Tiene mucha información que puede ser usada para el diseño de las minas. Hay 2 capítulos que se preocupan con esto. También en el libro de Open Pit Mine Planning and Design de Surya Gupta tenemos capítulo que se preocupa con el diseño de las vías. Y por el fin, todos los conocimientos, todo lo que presenté a ustedes, el originador de estos conocimientos fue el señor Kaufman, que hizo varios estudios muy extensivos por el fin de años 70. En este tiempo, el US Bureau of Mines, que es el Bureau de Minería en Estados Unidos, que ya no existe, tuvo muchas plazas para soporte de investigaciones como esta. Esta última referencia está disponible en inglés en Internet. Puede ser que esté disponible en español también, yo no sé, pero ¿por qué no lo buscan? Kaufman es Information Circular de US Bureau of Mines. El número de circular es 8758. Mencionábamos al principio que una de las consideraciones es seguridad, y ya indicamos que el diseño de las curvas es que pertenece a seguridad, que también el ancho de vías pertenece a seguridad, pero hay un poco más aspectos que tienen algo para hacer con seguridad. El aspecto posiblemente más peligroso y más importante es habilidad de parar camión cuando se baja sobre el pendiente. Aquí hablamos sobre cientos de toneladas y a veces frenos faltan. Muchos de ustedes viajan por las montañas y ven que hay estas pistas de emergencia donde el chofer puede entrar a esta pista que normalmente se va por la pendiente negativa, va a entregar el pendiente y le permite parar el camión. Bueno, en las minas no siempre lo podemos hacer, y la razón es que tenemos montañas, tenemos las paredes de los taludes por arriba. Construir una vía de emergencia de este tipo sería muy costoso. Eso buscamos otros métodos. Uno de estos métodos sería construir una berma en el centro de la vía, como le indica la diapositiva siguiente. Que tengo aquí, en el centro de la vía, tengo una berma. Pueden ver la berma en el centro de la vía allá. ¿Qué pasa? La berma tiene una longitud y tiene una altura. En referencia a la diapositiva, si miran al lado izquierdo, hay un esquema que indica qué va a pasar. Se va a tener esta berma. Si el camión pierde frenos por cualquier razón y acelera, puede moverse al centro y entregar sobre esta berma en la manera que tiene la berma entre las ruedas.
Esta berma es suficiente alta para que toca el piso o el fondo del camión y para el camión. Bueno, ojalá. Si tenemos un rajo a un lado, claramente es mejor hacerlo que permitir que el camión toca la pared y se va al rajo y que se destruye totalmente. Para poder hacerlo, la berma debe tener cierta longitud, cierta altura que corresponde a dimensiones, y también debemos tener áreas abiertas sin berma para que el camión pueda entrar. Bueno, el problema aquí es que tengo las dimensiones varios que pueden analizar. Estas vienen del libro de Kaufman, de investigaciones de Kaufman, la referencia a cual les indicaba antes. Mira claramente que uno debe hacer la vía un poco más ancha para este propósito, pero también quiero indicar un problema. Aquí el problema es que este camión viaja con velocidad relativamente grande, porque estamos bajándonos sin frenos, con frenos dañados. Uno no tiene mucho control. En mayoría de los casos, entrando esta berma, uno volca el camión. Pero como le digo, es mejor volcarlo en la vía que permitir que se caiga en el rajo. Aquí tengo una diapositiva que indica qué pasó. Bueno, se volcó el camión. Verdad es que no es situación tan peligrosa. Primero de todo, si el operador tiene los cinturones de seguridad, seguramente va a sobrevivir, porque los camiones están diseñados en la manera que los cinturones y estructura de cabina de operador son tan fuertes que no le causan daño. Bueno, en este caso, mira qué pasa. Primero de todo viene el cargador, remueve el material, después toca el camión, bueno, lo levanta y ya estamos listos. Es una manera de manejar esto. Estamos listos, claramente uno debe hacer inspección y va a tener daño menor, pero lo que quiero decir es que no se destruye el camión. En comparación, mira a la situación que tenemos aquí. En esta diapositiva tenemos un rajo. Es una mina más grande de oro en Australia. El rajo, al otro lado tenemos el talud, el pared, y tenemos esta vía pegada al talud. Bueno, en este caso, si este camión no se puede parar en la vía, seguramente van a destruirse, cayendo en el rajo. También aquí pueden ver que en este caso uno va a construir las bermas de seguridad aquí al lado. En este caso ellas usan los neumáticos viejos que minimizan el daño al camión si se acerca a esta cresta. También pueden ver que en este caso ellos tuvieron la oportunidad para construir una vía de emergencia sobre el camión si baja de esta rampa. Si tiene problemas con frenos, siempre puede entregar esta vía de emergencia y pararse allá. Primero de todo, mirando a la diapositiva que tenemos ahora, bermas. Estas bermas, normalmente, si ustedes leen el libro de Kaufman, que recomendé que adquieran, él dice que la berma debe ser más o menos al eje de rueda. Les recuerdo que son camiones grandes y este eje puede ser al metro 50 o algo. Pero verdad es, como indica esta diapositiva que tenemos aquí, que es mejor hacerles un poco más altas. Queríamos tenerlos tan altas que el espacio que tenemos bajo el camión. Esto nos seguramente va a permitir mantener los camiones en la vía si hay algún problema, si ellos quieren subir, no quieren subir, que por razones de pérdida de control o algo, el camión sube la berma. Mira este dibujo, esto viene de estudios de seguridad que hicieron señores de Bureau of Mines, americanos, y dicen ellos que a la altura de berma, para ser segura, debe ser a menos 3 veces más alta
qué distancia entre superficie y el eje de camión. Si el eje de camión es a 1 metro, la berma debería ser 3 metros. Si el eje de camión es, digamos, 80 centímetros, debería ser 2 metros y medio. Claramente esto también depende del tamaño de camión, y si miran a la parte derecha abajo pueden ver que ellos recomiendan para camiones grandes tener las bermas un poco más que 3 veces distancia eje, dicen 4 veces distancia al eje. Bueno, siguiendo con las diapositivas, la próxima es control de tráfico. Ya mencioné que, bueno, ustedes saben seguramente que en algunas minas los camiones grandes viajan al lado derecho, algunas minas viajan al lado izquierdo. Si uno vive en Australia, donde el tráfico se mueve al lado izquierdo, o África Sur también, no hay problemas. En minas viajamos en el lado izquierdo. Pero los camiones le producen principalmente y únicamente gringos. En Estados Unidos el tráfico se mueve al lado derecho y ellos tienen ubicación de cabina de operador al lado izquierdo, como se diseñan los vehículos para tráfico al lado derecho. El problema es mostrar que nos muestra la próxima diapositiva. Aquí tenemos un camión, no es más grande del mundo, pero es relativamente grande. Es un camión de 320 toneladas de Caterpillar 930. Uno puede ver la cabina de operador por muy abajo. Este operador no puede ver la cresta de la vía, no puede ser el lado de la vía, por razón que el plato de acero que tiene allá lo oscura esta vista. Voy a mostrar un dibujo más tarde cuando hablamos sobre seguridad, que van a ver que a veces el tierra que puede ver es 150 pies, hasta 50 metros afuera del camión. Ahora, para mantener el camión en la vía, este muchacho no puede ver el lado de la vía, solo tiene problemas con esto. Mira, si mueve al lado izquierdo, puede ver el lado de la vía mejor que si manejaba al lado derecho. Porque al lado derecha no puede ver por distancia muy larga, porque este camión es muy ancho y el cuerpo del camión le oscura la vista. Si maneja al lado izquierdo puede ver mejor la esquina el lado de la vía. Por esto muchas minas manejan los camiones al lado izquierdo. Pero no es siempre. Regresando a la diapositiva que tuvimos antes, es cambio de tráfico de lado derecha que tiene el país al lado izquierda que tiene la mina, crea varios problemas. La gente está acostumbrados para manejar los autos al lado derecho y ahora entregan la mina y deben manejar al lado izquierdo. A veces olvidan y esto también causa accidentes. Hay minas que piensan que van a tener menos accidentes y menos gastos si manejan al lado izquierdo, y hay minas que al contrario piensan que es mejor manejar al lado derecho. Ambos tienen problema, no hay solución a este problema. Manejando a un lado o a otro siempre crea problemas. Uno debe simplemente pensar qué le crea más problemas, dependiendo de la gente, dependiendo de lo que conocen, de lo que pueden hacer. Bueno, a veces es mejor manejar al lado izquierdo, a veces al lado derecho. No quiero decir en la misma mina, quiero decir unas minas prefieren manejar al lado izquierdo, algunas prefieren manejar al lado derecho. Yo trabajaba en Minas de Torrejón, en Colombia. Allá durante 3 años, cuando estaba allá, tuvimos 5 personas muertas por razón de manejar al lado izquierdo. Porque gente en las camionetas querían pasar el camión no les vi porque no tiene visibilidad al lado derecho, y giraba al lado derecho y choqué la camioneta y mató a las personas. Es un peligro también. Que quiero que comprendan es que manejando al lado izquierdo es probablemente mejor porque el operador puede ver el lado de la vía mejor, pero no es necesariamente más seguro. Si lo hacemos, debemos entrenar todo el personal, toda la gente, en medidas de seguridad.
Y una de las primeras medidas de seguridad sería que no permitimos pasar los camiones grandes a las camionetas. Una opción sería construir las vías para el transporte liviano, pero esto es un costo adicional. Bueno, siguiendo con las diapositivas, tráfico a mano izquierda, a mano derecha. El punto donde cambiamos de mano derecha a mano izquierda o viceversa debe ser buen marcado y normalmente lo desarrollamos en la manera que el camión debe pararse o camioneta debe pararse, gente debe hacer algo y después entregar la camioneta el camión para que recuerdan que de ahora trabajan al lado otro que normalmente. La otra cosa que se relaciona a vías o caminos y que es muy importante es agua. Esta agua siempre nos mata aquí. En este caso, ¿qué pasa? Es que si hay lluvia, se acumula agua y esta agua se baja por los taludes y por el fin entrega la vía. Si agua fluye por la vía, va a destruir esta vía en ningún tiempo, casi inmediatamente. Seguramente debemos pensar sobre medidas de control de agua. Aquí usamos técnicas que son comunes en restauración y en agricultura. Evaluamos qué son las posibilidades de lluvias, qué grandes lluvias podemos tener, qué cantidad de agua podemos esperar y diseñamos los zanjas al lado de la vía con el tamaño que nos puede manejar esta agua que posiblemente va a aparecer al lado de la vía. Claramente, a veces debemos tener sobrepasos para la agua para que se va al otro lado y entrega el rajo o quizás bombeo o cualquier otra cosa. Aquí tengo un gráfico que indica que uno debe definir primero de todo de área de cuál agua de lluvias va a venir a la vía. Después debe definir qué fuerte lluvia uno puede esperar. Los meteorólogos de la área van a tener estos datos. Ellos hablan sobre lluvias de 5 años, lluvias de 10 años. Lluvia de 5 años sería la lluvia más fuerte que se espera durante 5 años, durante 20 años o cualquier otra cosa. Ustedes debemos escoger el periodo de vida de la vía, evaluar área, después definir cuánta agua va a venir y por el fin diseñar las medidas de desaguamiento en la manera que nos permiten manejar esta cantidad de agua. Estas cantidades pueden ser significativos porque los taludes a veces o arriba de las vías de los caminos son a veces enormes, depende de la mina. Y también obviamente depende de lluvia, que grandes son las lluvias. El ángulo de rampas. Aquí tenemos el rajo y de alguna manera u otra del fondo del rajo debemos subir el material a la cresta del Tajo. Lo hacemos construyendo rampas, es decir, los caminos que son inclinados. ¿Qué inclinación? Bueno, muchos de ustedes manejan los autos o carros, saben que 5 grados es fuerte, 6 grados es más fuerte, 10 grados es extremadamente fuerte. Bueno, en minas subterráneas se usa grados a veces 15, a veces 15 grados, ambos con 15 grados. Pero los camiones para minas de cielo abierto, para minas de tajo abierto, fueron diseñados principalmente con la capacidad de manejar los ángulos de rampa tipo 7, 8, 9, 10%. Algunos de camiones pueden manejar rampas más fuertes, algunos pueden manejar rampas menos fuertes. Cada camión tiene una inclinación de rampa óptima y nosotros debemos buscar información qué es este ángulo. No quiero decir aquí que el ángulo de 10%, por ejemplo, es el ángulo máximo que puede manejar el camión. No, el camión puede manejar los ángulos más, o inclinaciones o pendientes más fuertes, pero con velocidades tan pocas, tan pequeñas, que los ciclos van a ser muy grandes y productividad muy baja. Aquí hay un equilibrio entre productividad, entre pendiente de rampa
y entre longitud de rampa. Hay una relación entre pendiente y entre longitud, porque si tengo 10 metros, o digamos 10 metros sí, de altura para cubrir, con ángulo de 1%, voy a tener 1000 metros de longitud. Con ángulo de 10%, voy a tener 10 metros. ¿Me comprenden? Estamos hablando sobre ángulo de rampa o pendiente contra la longitud. También la eficiencia de los camiones en estas situaciones depende del tipo de camión, de mecanismos, de tren de rodaje, de cosas como esta. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cuál es el ángulo? Bueno, hablan con mineros, uno dice, bueno, rampas deben ser 10%, hablan con otro, dice, rampas deben ser 8%. Verdad es que se hacen evaluaciones. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Bueno, primero de todo, para el camión debemos adquirir los Rainbow Charts, que son las curvas que definen el rendimiento del camión. Vamos a hablar sobre estas curvas más tarde. Son disponibles cada producente, para cada camión les da esta curva. Basando sobre estas curvas, vamos a hacer la simulación, es decir, vamos a mirar qué va a pasar, qué va a ser el tiempo de ciclo o productividad. Si tenemos rampa con pendiente de 5%, con 6%, con 7%, 8, 9 y 10%. Por el fin, haciendo esta simulación, vamos a obtener un gráfico de este tipo, que tenemos aquí al eje horizontal, tengo pendiente en %, y al vertical tengo tiempo de ciclo en segundos. Bueno, no siempre queremos optimizar contra tiempo de ciclo, a veces queremos optimizar en términos de productividad, o por ejemplo, durante años 80, en Sudáfrica tuvieron estas sanciones, no tuvieron mucho petróleo, nadie quería venderles petróleo. Petróleo fue muy precioso. En caso de ellos hicieron simulaciones de este tipo para definir qué sería el pendiente de rampa que resulta en uso de petróleo más bajo. Depende de qué es el objetivo, vamos a optimizarlo. Aquí tengo un ejemplo que dice sobre optimización de tiempo de ciclo, o mejor dicho, en búsqueda de tiempo de ciclo más corto para un perfil de la vía definido. Como ven, los puntos aquí en el gráfico indican evaluaciones que hicieron, la curva indica cómo se cambia la situación, y pueden ver aquí que entre 10 y 12% sería un pendiente óptimo desde el punto de vista de tiempo de ciclo, porque este pendiente resulta en tiempos de ciclos más cortos. Pues una otra consideración aquí, si esto sería la cosa, parece del gráfico que entre 11 y 12% sería inclinación más óptima desde el punto de vista de tiempo de ciclo. Pero normalmente el lado derecho de esta curva tiene pendiente más fuerte que el lado izquierdo. Por esto queremos siempre ser un poco al lado izquierdo del valor mínimo indicado por este gráfico. Para explicarlo un poco, tengo dos gráficos más aquí. Un gráfico es pendientes o probabilidad de tener pendiente determinado aquí, con pendiente en porcentajes al eje horizontal. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una rampa, digamos, de 1000 metros y tenemos un pendiente nominal de 10 metros, si dividimos esta rampa en 1000 pedazos de 1 metro y medimos pendiente a cada 1 metro, algunos de ellos van a tener pendiente 10, algunos van a tener pendiente 9, algunos van a tener pendiente 11, porque hablamos sobre construcción de rampas con motoniveladora y a veces se baja un cuchillo un poco, a veces sube. Es que el pendiente no es consistente. Dividiendo 1000 metros de rampa en 1000 pedazos de 1 metro, vamos a tener una distribución.
Algunos metros van a tener pendiente más alto y algunos van a tener más bajo. Si la aproximación que hicimos o simulación antes, si asumimos el pendiente que fue óptimo, a veces vamos a tener estrechos que van a tener pendiente más fuerte. Y si esto es el caso, vamos a perder un poco de productividad porque ahora camiones subiendo a pendiente 12 o algo van a demorarse. Queremos siempre estar al lado izquierdo para la seguridad. Hablando sobre las vías, mencioné, y botaderos también, sobre el polvo. Sí, en las minas se genera mucho polvo. Si miran la diapositiva que podemos ver aquí, tienen una pala trabajando en la cara de una mina de cielo abierto y pueden ver cuánto polvo genera esta operación. Muchas minas son en áreas muy secas, desiertos, cosas como esta, y allá la generación de polvo es una preocupación muy grande. Pero en cada mina, el polvo es preocupación muy grande y por eso debemos saber algo sobre cómo controlarlo. Más frecuentemente el polvo se genera en proceso de transporte, en las vías y en los caminos, y también se lo genera en proceso de carguillo. Aquí en la diapositiva pueden ver el proceso de carguillo y generación de polvo. Bueno, primero de todo tengo 3 o 4 recomendaciones tipo general, como control el polvo mismo, generación del polvo. Primero de todo, queremos concentrar el tráfico en caminos bien mantenidos. No queremos que todas las camionetas, todos los supervisores, todos los camiones viajan donde quieran. No, establecemos una red de caminos que pensamos necesitamos tener y nos aseguramos que nadie trabaja por áreas otras que los caminos. Todos trabajan por los caminos y no trabajan por los botaderos o por lados de caminos o cualquier otra cosa. Concentración. Concentramos el tráfico en los caminos. Segunda cosa, manejamos botaderos bien, manejamos descarga de camiones en los botaderos. Ya hablábamos sobre esto, saben que queremos mantener algunas áreas donde viajan y donde se aculatan los camiones y las otras áreas no permitimos a nadie entregar, con excepción de equipo que queramos estacionar allá. Ahora, en los caminos que hemos definido, vamos a implementar medidas de control de polvo. ¿Qué medidas? Depende del clima, depende de humedad del aire, depende de temperatura del aire, cosas como esta. Depende primero de todo del clima. Segundo, depende del tipo de material que se usa, que esté disponible para la construcción de las caminos. Y tercero, depende de precios y disponibilidad de agentes o químicos que se pueden usar para control de polvo. Finalmente, debemos monitorear el sistema de generación de polvo y monitoreándola queremos asegurarnos que el costo de toda la operación es bajo, mientras cuanto generación de polvo es baja también. Polvo en los caminos. ¿De qué depende? Primero de todo depende de cantidad de finos en superficie del camino. Hablando sobre las vías, hablábamos sobre capa de 150 milímetros de material triturado, menos 50 milímetros. Hablábamos que esta es roca dura, claramente no vamos a generar mucho polvo, pero con tiempo esta roca va a desintegrarse por razón de fricción. Les recuerdo, tenemos camiones con muchas toneladas por eje. Ellos van a destruir esto. Y en este proceso vamos a generar finos. Depende del tipo de roca. Esta destrucción puede ocurrirse relativamente rápidamente o puede ocurrirse con tiempo, pero siempre se ocurre. Después de construcción de superficie de vía nueva, después de algunos días o algunas semanas vamos a tener más y más y más polvo. Por el fin debemos pensar qué vamos a hacer para control de este polvo. Por segundo, depende del tipo de material. En referencia a diapositiva, ya les digo que algunos materiales duran mucho, algunos no. Y si usamos los materiales que se decomponen,
rápidamente, claramente, el costo de mantención o control de polvo o mantención de la vía va a ser relativamente alto. Depende de diseño y mantención de polvo. Si no tenemos muchas curvas, si tenemos pendientes definidos de una manera que hablábamos, que se hace mantenimiento en términos de hacer la superficie liso. Si no tenemos mucho material que dejan los camiones que trabajan con las cargas, en este caso no vamos a tener mucho, pero a veces en las minas mantención de los vías no es tan buena y esto también ayuda a generar, o no ayuda, pero resulta en polvo. Por el fin, condiciones climáticas y atmosféricas, claramente si tenemos lluvias continuas no vamos a tener mucho polvo. Hay minas ubicadas en áreas donde hay problemas con el polvo. Por ejemplo, mencionaba una mina en Papua Nueva Guinea, que es una área conocida por un montón de lluvias que tienen, y llueve cada día. Claramente allá no hay problema con polvo. Por otro lado, considera el desierto de Atacama, donde hay lluvias una vez cada 7 años, algo. Claramente, en el último caso, la control de lluvia va a ser un problema muy grave. Bueno, ¿qué podemos hacer para controlar el polvo? En la misma diapositiva tengo varias medidas. Rociar con agua. Agregar agentes humedecedores. Son agentes que facilitan mantención del agua en superficie de la vía. Agregar sal a la agua que usamos para rociar la superficie. Rociar con derivativos del petróleo también es una opción. O rociar con otros materiales que reducen producción del polvo o generación del polvo. Rociando agua. Aquí tenemos una foto que ya vieron que indica en qué manera uno debe rociar la agua sobre las rampas. Característica. Costo de aplicación es bajo. Bajo porque por agua normalmente no pagamos. En todos los lagos tenemos agua que viene de la roca, no pagamos por agua. Pero siempre pagamos para camiones que usamos para rociar el agua. Estos camiones pueden ser muy costosos, son basados sobre camiones grandes normalmente, pueden tener hasta 30 miles de galones, que es 100 metros cúbicos de agua, no son baratos. Son bajos costos de aplicación en términos que no necesitamos ningunos químicos, no necesitamos nada, únicamente el agua, que es para que no pagamos, pero siempre debemos comprar los equipos para poder hacerlo. Problemas, hay algunos problemas. Erosión de superficie. Si se usa mucha agua, claramente en la superficie vamos a tener una erosión de superficie. Como le digo antes, en construcción de vías, necesitamos siempre controlar la erosión. Siempre necesitamos controlar la erosión para que la superficie de la vía es liso, que nos permite controlar la resistencia a la rodadura. Caminos resbaladizos, por razón de agua que tenemos en cantidades grandes, este es un otro problema. Inversión en equipo especializado. Sí, aquí tenemos una inversión en estos camiones que traen agua y que rocian los ríos. Tenemos ventajas y desventajas. Verdaderamente es uno de los métodos más baratos de control de polvo. Aplicación. Patrón tablero de ajedrez, como ven en foto, ya comprenden en las rampas, para que no tenemos problemas con tracción, no podemos regarlos en manera continua, pero lo hacemos en este patrón ajedrez. Optimizar el recorrido de los camiones. ¿Qué estamos diciendo aquí? Mira, este camión, digamos que tiene 50 metros cúbicos de agua. Digamos que usamos 1 metro cúbico para decir algo, 1 metro cúbico por 100 metros sería mucho. Bueno, un camión tiene 50 metros cúbicos. 1
metro cúbico por 50 metros. Esto nos permite 50 por 50 para rociar 2,5 kilómetros. No sé si mis matemáticas están correctas, pero 50 metros cúbicos, con 1 metro cúbico suficiente por 50 metros, nos da 2,5 kilómetros. Sí, 2,5 kilómetros. Ahora tenemos este camión y llenamos con agua y lo mandamos a Rusia 2,5 kilómetros y después regresa vacío 2,5 kilómetros. Bueno, en este caso perdemos la mitad de capacidad. ¿Qué queremos hacer? Pues le permitimos ir 2,5 kilómetros y allá vamos a tener una estación de llenado con agua. En vez de correr el camión vacío, lo rellenamos con agua en este momento y regresa al otro lado de la vía, rociando esta otro lado de la vía. Esto es que quiero decir diciendo optimizar recorrido. Uno debe pensar cuántos metros de camino puede cubrir y instalar las estaciones de llenado con agua en las distancias que corresponden a capacidad de camión. Es mucho más barato instalar un poco de tubería en un tanque que tener este camión para que pagaron, digamos, $1,000,000 corriendo vacío. Bueno, ¿qué más tengo? Diseñar sistema apropiado de distribución de agua. Bueno, los tanques, los que hemos ubicado, tanques de almacenamiento de agua que sirven para llenar los camiones, queremos ubicarlas en áreas o puntos estratégicos para que minimizamos tiempo que se pierde para viajes de camiones sin agua.